Y entonces vamos a hacer una modificación a nuestra reserva base, en donde vamos a colocar que las fechas en vez de ser date van a ser local date, cada uno. Local date, local date. Importamos el Java Time local date. ¿Y cuál es la idea? En todas las partes donde salga hay que cambiarlo. La idea es que nosotros a la clase base le vamos a dar la cualidad de que sepa cuál es la diferencia entre fechas. Le vamos a dar un método utilitario para no estar haciendo todo esto a cada rato. Ya, local date, local date, local date, local date y local date y local date. Bien, ahora, ¿cuál es el método? La idea es que le demos la utilidad de que el método que ustedes les pasen dos local date te diga la diferencia de días, porque vamos a trabajar harto con días. Vamos a decir que una reserva es cancelable para el efecto normal si es que es con 10 días de anticipación. Y una reserva es cancelable tipo web si es 5 días de anticipación. Bien, entonces le vamos a empezar a dar las reglas de negocio a todo este cuento. Entonces, para que no estar haciendo a cada rato ese método, lo vamos a hacer acá. Public int diferencia días. Y pasamos el local date, que sería del comienzo, y luego local date final. Con eso tenemos un método que nos va a retornar una cosa. Vamos a decir return chrono unit punto faltó algo. Esto mismo. Chrono unit days between y colocamos la fecha final. Ah, y esta es una palabra reservada. Voy a colocar fecha final. Y acá fecha comienzo para que puedan diferenciarlo. Sería la fecha final y la fecha comienzo. Bien. Dice que, y retorno un long. Entonces, long. Bien. Entonces, con esto, ahora tenemos el tema de las diferencias de fechas. Cada vez que nosotros queramos comparar, si es que ha pasado una cierta cantidad de días, entonces lo que pescamos es, lo comparamos con la fecha actual, que sería el local date now, y se lo restamos a nuestra fecha que tenemos de es cancelable, la fecha reserva, y ahí vamos haciendo el cuento. Bien. Y vamos a trabajar con el tema de las fechas, porque si se fijan, generalmente cuando se pasa en Java, las fechas no las pescan ni en bajada. Ahora hay que hacer temas con fecha. Bien. Entonces, ahora que tenemos este método, ahora vamos a hacer esto dentro de nuestras clases correspondientes. Dijimos que es cancelable siempre y cuando exista una diferencia de 10 días. Entonces vamos a calcular esa diferencia. Vamos a decir long diferencia días es igual a nuestra clase base, que nosotros podemos decir super punto, y vamos a tener este método, ¿ya? Que es el método de reserva base. Y vamos a tener la diferencia de días. La fecha de comienzo, ¿cuál sería? En este caso, como hay que calcular una diferencia, podemos ocupar la fecha de comienzo como la actual y la fecha final, no, la fecha final como la actual y la fecha de comienzo como la reserva. ¿Bien? Entonces, ocupamos de esta reserva base, en este campo que sería fecha reserva, lo ocupamos como referencia. Bien, entonces decimos, fecha final va a ser el local date.now. Y la fecha mínima, o sea, la del comienzo, va a ser nuestro propio objeto, perdón, nuestro propio atributo, que sería get fecha reserva. Y ahí tenemos entonces la diferencia de días. Entonces vamos a decir que es cancelable
siempre y cuando esa diferencia cumpla los 10. Aquí yo les recomiendo algo. En Java, ya la versión 7 para arriba, los return no se hacen con un if. Se llegan y se coloca la condición al tiro. Noten esto. Return, diferencia días, y decimos que es cancelable si está dentro de esos 10 días. Entonces vamos a decir que es menor o igual a 10. Y se fijan, retornamos la condición. Y eso que está ahí es lo mismo que decir if diferencia días menor o igual a 10, return true, else return false. Y lo hacen en una sola instrucción. Sí, lo retorna solito. Tiene el true y el false ahí mismo. Así se hace ahora. ¿Ya? Luego, esto diría que es cancelable si es que es antes de esos 10 días. Si pasamos esos 10 días ya no es cancelable. Bien. Bueno, aquí está diciendo que es, en realidad está diciendo que es dentro de los 10 días. No, hay que ponerlo al revés. Mayor a 10 días. Si es mayor a 10 días, entonces él puede cancelar ese vuelo o esa reserva. Bien. Ahora, vamos a hacer el de la reserva web. Vamos a decir lo mismo. Es cancelable siempre y cuando no esté antes de los 5 días, sea mayor a 5 días. ¿Ya? Estamos colocando algunas reglas. Entonces acá, long diferencia días es igual a nuestro super punto, diferencia días. Y como comparte los mismos atributos, debería ser lo mismo. Entonces la fecha comienzo sería la fecha reserva, o sea, get fecha reserva. Y la fecha actual se coloca como localDate.now. Y tenemos entonces la diferencia. Y retornamos la condición, que sería return diferencia días mayor que 5. Eso significa que es cancelable. Está más allá de 5 días. Si es menor, no es cancelable. ¿Bien? Coloquemos alguna otra regla, ya que estamos ahora afinando este cuento, que sabemos la diferencia. De hecho, podríamos hacer una cuestión más... Voy a hacer algo más acotado y más comprimido, ya, para que vayamos cada vez haciendo menos líneas de código. Bien. Ahora nos vamos a ir a la reserva normal y vamos a decir, oye, hay un descuento de reserva dependiendo de los días. Bien. Fíjense que las fechas como están constituidas, dicen fecha reserva, fecha inicio estadía. Vamos a decir que en la reserva normal, si reservó con más de 20 días, va a tener descuento. Solamente por eso. Porque si hay una... Y ahí la diferencia de fechas, ¿de qué sería? Entre la fecha de reserva y la fecha de estadía. ¿Bien? Entonces vamos a decir, si hay más de 20 días en la reserva normal, entonces le hacemos hay un porcentaje de descuento. Entonces ahora, fíjense cómo va a ser esto. Voy a hacer en una sola línea de código esto. Return, super punto, diferencia días. La fecha de comienzo, ¿cuál sería? Get fecha reserva. Y la fecha final sería get fecha inicio estadía. Vamos a decir que, y esto vamos a compararlo, vamos a decir que hay una diferencia de mayor a 20 días. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, dice que no puede convertirlo a long, a int. Bueno, pero eso... William cannot be converted to int. Ah, me faltó un paréntesis. Aquí este da la diferencia. Y luego... Ah, miren, es un número. No lo había visto. Es un int. No es que te diga cuánto el cuento. Ya vamos a decir que hay un descuento de reserva. Entonces, siempre y cuando se cumpla esa condición. No puedo hacerlo en una sola línea de código. Entonces voy a decir, si hay descuento, ¿cuánto es el descuento? Vamos a decir que return, ¿cuánto le damos de descuento? ¿10%? Démosle un 10%, 0.1. ¿Ah? Un 5. Ah, y está en int, así que es porcentaje, 10%. Ahí, return 10.
en caso que no tenga esa cualidad de ser mayor a 20 días, entonces return 0. Y tenemos entonces el descuento reserva. Bien. Ya, ahora vamos a colocar otra regla. Vamos a decir que va a haber un descuento de estadía por la cantidad de días. Y podemos hacerlo así. Mira, si te quedas 3 días con nosotros, te vamos a dar 0% de descuento. Pero si te quedas por cada día que te quedes adicional, te vamos a dar un 1% de descuento. ¿Sí? Suena razonable, ¿no? Como un marketing. Un 1% por cada día. Imagínate, quédate 100 días. Bien, entonces, ahora, vamos a decir que si hay un descuento de estadía por la cantidad de días, entonces vamos a tener que calcular el descuento. Int diferencia días es igual a super.diferencia días. Y vamos a colocar aquí la fecha de comienzo, que sería el get fecha inicio estadía. Y luego vamos a colocar la fecha de fin, que sería get fecha término estadía. Y tenemos todos los días en los cuales va a estar en estadía. Y esto es un long. Bien. Ahora, por cada día se le va a hacer un descuento de un 1%. Entonces aquí vamos a colocar return diferencia días. Prácticamente lo mismo porque son un número. Y dado que este es un long, voy a castearlo y le voy a quitar precisión. Int. Bien. Y tenemos entonces ahí nuestro descuento de estadía que está al 1%. Bien. Ya. Hagamos lo mismo para la otra parte. Vamos a decir que en el descuento web, dado que es un tema que es un poquito más ágil, o sea, uno puede hacer cosas sin requerir tanto recurso humano. Entonces vamos a decir que se produce un descuento de reserva de un 15% en 10 días. Se lo dice con 10 días de anticipación, como para seguir la misma métrica. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a reserva web y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que si existe esa diferencia, o sea, if super.diferencia días desde el comienzo, que sería get fecha reserva y get fecha inicio estadía, y esa diferencia es mayor que 10 días, entonces se le va a hacer un descuento del 10%. Y en caso contrario, era el 15, ¿no es cierto? 15. En caso contrario, 0. Y para el descuento de estadía, vamos a ser generosos. ¿Ah? Vamos a decir que por cada diferencia de día va a ser multiplicado por 2. Le vamos a dar un 2% de descuento. Generoso. Y ahí le ponemos unas bases que no puede ser más allá de 10 días, no sé. Hay que poner ahí unas bases. Bien, entonces aquí voy a hacerlo directo. Return el casting de int de super.diferencia días entre get fecha inicio estadía y get fecha término estadía. Y se fijan, tenemos ahí la diferencia. Y como es un 2%, todo esto se multiplica por 2. Bien. Bien. Ahora, aquí viene el cuento. Tenemos acá, si se fijan, estos son todos los elementos para que uno pueda llegar y aplicar descuento sobre algo, pero no hemos hecho nada. No hay ningún cálculo, no hay ni una cosa. Si nos vamos a reserva base, nos vamos a encontrar con que tenemos aquí un precio. Precio single, double, suite. Bien, que ya está definido. Entonces lo que queda por hacer aquí es un polimorfismo distinto. Porque sabemos que necesitamos el precio de reserva normal y el precio de reserva web. Pero necesitamos aplicarle las reglas correspondientes a cada uno. Por lo tanto, el método no puede estar en el padre. Tiene que ser propio por cada hijo para poder hacer sus propias reglas. Entonces vamos a decir que un public abstract, bien, a public abstract int, lo vamos a poner en entero,
que sería, en este caso, el total precio. ¿Bien? Y ese total precio se le vamos a delegar la responsabilidad a los hijos. Los hijos van a tener que calcular eso. Significa que, al guardar esto, ¿qué ocurrió? Al tiro, reserva normal y reserva web me exigen que ese método sea implementado porque son clases concretas. Se le va a apretar clic, implementar todos los métodos abstractos, lo mismo que en reserva normal, y guardamos y fíjense, apareció abajo, total precio. Entonces, ¿cuál sería el precio? Hay que empezar a aplicar cosas. Return, ¿qué cosa? El precio, bien, ¿y quién recibe el precio? Según la reserva base. El precio depende del tipo de habitación. Entonces se calcula nomás. No sabemos cuánto es. Precio por nada, pues está listo. Se le resta ¿qué cosa? El descuento. ¿Cuánto descuento sería? De hecho, podemos hacerlo más fácil. Lo multiplicamos por cada descuento y después lo dividimos por 100. Y tenemos los descuentos. Entonces tenemos acá 100 menos descuento estadía menos descuento reserva. ¿Sí? Y eso me dan números. Pues me dan 10, me dan 15 o me dan un porcentaje dependiendo de los días. Y todo eso que está acá lo vamos a dividir por 100 y tenemos entonces el precio total. Armadito. Y esto mismo que está acá, si se fijan, ¿quién también lo tendría que hacer? Reserva web. Lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este descuento estadía polimórficamente cambia. Al igual que este precio, ese precio no va a cambiar porque es el del padre. ¿Bien? Y ahora tenemos entonces cosas por el tipo de reserva y el tipo de estadía. Y tenemos también los métodos implementados de acuerdo a diferencias de fecha. Entonces ahora con nuestro elemento que está acá, que es nuestro caso de prueba, que es nuestro main, podríamos ver cómo nos dan los resultados. Aquí están por reservas y está por irreserva. Bien. Está preguntando si es cancelable. Preguntemos más cosas. Irreserva punto descuento estadía tab y reserva punto descuento reserva. ¿Sí? Y estamos creando ahí los objetos y estamos viendo qué ocurre con ellos. Y apretemos play a esto, ¿qué ocurre? Ocurre el tremendo error. ¿Dónde se cayó? Ah, se cayó aquí porque aquí dijo la información de cada uno, pero acá en estos objetos que están acá, new, normal y web, no tienen datos, no tienen fechas. Bien, habría que hacerle las fechas. Sería reserva normal, R es igual a new, voy a poner RN, igual a new, reserva normal, y vamos a empezar a asignar cosas. Set, fecha reserva, coloquémosle una fecha que esté acorde a lo que está ahora. Local date, punto, now, y miren lo que vamos a hacer aquí, le podemos al tiro restar los datos. Minus days, para que nos dé la reserva con descuento y que sea cancelable. Vamos a hacerle menos 11. Y tenemos entonces la fecha reserva. Y para la fecha de inicio estadía le vamos a decir localdate.now.minus menos 5.
minus days, eso. Minus days. Y luego a la fecha de término de estadía vamos a decir que va a estar 3 días. ¿Bien? No, ni siquiera eso. 5 días. Dejémosle 5 días. Local date.now. Ahí no. Y tenemos una reserva normal. Ahora voy a colocar otra reserva web. Y en vez de aquí pasárselo como un new, vamos a pasarle el objeto. RN. Y acá un reserva web. RW es igual a new. Reserva web. Y le empezamos a pasar los datos. rw.set fecha reserva. Vamos a decir que es el localdate.now. Pero ahora le vamos a dar pocos días. Lo reservó, pero casi al día anterior. Punto minus days menos 3. Y reserva web. Set inicio estadía, la misma fecha. Vamos a decir que lo pidió y quiere al tiro. Now.minusDays menos 3. Estamos creando el caso de prueba. Y rw.setFecha término estadía va a ser el localDate.now. Bien. Y cambiamos entonces este new reserva web por rw. Y vemos el resultado. Y fíjense que salió. Dice normal web. El primero dice true, que efectivamente, sí, es cancelable, porque está mayor que esos días que le habíamos pedido. Y queda el número 5 y el 0. El segundo no es cancelable porque no está dentro de esos 5 días, no es mayor que 5 días. Y queda 6 y 0. No tienen descuento. Ambos.